Bueno, mi nombre es Luisa María Erazo Mejía y les voy a hablar un poco sobre los capítulos 13 y 14 de la primera parte del libro de Don Quijote de la Mancha. Bueno, está amaneciendo y Don Quijote permanece dormido. Se acercan 6 cabreros y lo despiertan. Entonces le preguntan que si quiere, si desea aún ir al entierro de Grisóstomo. Entonces él dice que sí y pues se ponen en marcha junto con Sancho. Entonces en el camino se encuentran con 6 pastores, 2 hombres que iban a caballo y con 3 mozos que iban a pie. Uno de los de a caballo va hablando con su compañero Vivaldo y en eso llega Don Quijote. Hablan un poco sobre Marcela y Grisóstomo y bueno, ya termina la conversación y pues comienzan a hablar de por qué Don Quijote andaba armado por esas tierras tan pacíficas, a lo que él responde que no tenía otra manera y que el trabajo y las armas se habían hecho para pues los caballeros andantes, lo que él se consideraba. Entonces, cuando él respondió eso, lo comenzaron a considerar como loco, sí. Vivaldo, que quería confirmarlo, le pregunta a Don Quijote que qué significaba ser un caballero andante y este comienza a hablarle sobre las épocas del rey Arturo y la orden de la caballería que en ese momento se había instaurado. Comienza a relacionar su vida con la del rey Arturo. Habla sobre los caballeros de la mesa redonda que se hicieron famosos por sus valientes hazañas y bueno, después de esta larga explicación, los caminantes dan por hecho que Don Quijote sí estaba loco. Entonces, bueno, ya en este punto faltaba poco camino para llegar a la sierra del entierro de Grisóstomo. Entonces, continúan hablando y Don Quijote, en medio de la charla, afirma que es tan bueno lo que él hace como lo que hace un religioso con pues las designias de Dios del Señor bueno. Luego uno de los caminantes le asegura a Don Quijote que pues él no es un legítimo caballero, ya que él no tiene una dama que lo acompañe, que él pues al no tener una dama que lo acompañe pues es un bastardo y no entraría por la puerta sino por las bardas. Entonces es ahí cuando Don Quijote comienza a hablar sobre la linda Dulcinea y pues de su patria en Toboso, en un lugar de la Mancha. Todos estaban ahí escuchando la conversación. Entonces Sancho pensaba que todo lo que Don Quijote, que pues él lo veía como su amo, decía era verdad. Y pues aunque creció a su lado, nunca supo nada sobre la linda Dulcinea. Entonces, luego hablan de un grupo de personas que salen, o sea, se habla de un grupo de personas que salen de una montaña con el cuerpo de Grisóstomo. Entonces, pues se deduce que ya llegan al lugar. Entonces todos comienzan a observar el cuerpo que está cubierto de papeles y creen que es el testamento, pero en realidad era una canción la que estaba allí. Entonces así finaliza el capítulo 13. El capítulo comienza con la canción de Grisóstomo. Cuando termina pues la canción, el que la está leyendo no le parece conforme porque pues la canción habla de celos, de sospechas y de ausencia. Y él conocía el buen comportamiento y la bondad que tenía Marcela, ¿sí? Entonces es ahí cuando llega Marcela al entierro y ella afirma o pues manifiesta que no está dispuesta a gastar mucho tiempo ni palabras para poder persuadir a la gente que estaba allí de la verdad. Entonces ella afirma que había nacido libre y que para poder ser libre había escogido la soledad,
de los campos, y afirma que los árboles de las montañas eran su compañía, que los claros ríos eran sus espejos. Entonces, cuando Don Quijote escucha estas explicaciones de Marcela, decide usar la caballería para socorrer a la doncella Marcela, ya que pues la estaban acusando de la muerte de Grisóstomo. Bueno, entonces Don Quijote estaba impidiendo que los que estaban allí fueran a seguir a la hermosa Marcela, ya que pues ella había manifestado con claras razones que no tenía nada que ver con la muerte de Grisóstomo. Bueno, ninguno de los pastores se apartaron hasta que cerraron la sepultura con una peña. Le pusieron muchas flores y pues le dieron sentido pésame. Por último, los caminantes le piden a Don Quijote que se fuera para Sevilla con ellos, pero pues él les responde que no, porque tenía una misión: hasta no despojar los malandrines y los ladrones de aquellas sierras, pues no tenía pensado pues irse. Y así es como finaliza el capítulo 14 de la primera parte del libro de Don Quijote de la Mancha. A mi parecer, el tema principal del capítulo 13 es la conversación donde él, o sea, Don Quijote, explica por qué es un caballero andante a todos los que allí estaban. Y en el caso del capítulo 14, pienso que su tema principal es la explicación que hace Marcela, diciendo que pues ella no tiene nada que ver con la muerte de Grisóstomo. ¿Por qué podría yo afirmar que el Quijote es un espíritu intemporal? Primero que todo, reconozco que cuando se habla de un espíritu intemporal se está haciendo referencia como a que está fuera de época. Entonces, basándome en eso, considero que el Quijote es un espíritu intemporal porque el Quijote es lo que lee en sus libros. Y en el caso de mis capítulos, él se considera y se comporta como un caballero andante, orden de caballería que fue instaurada en los tiempos de Arturo. La presencia de Sancho Panza, en mi caso, en el caso de los capítulos 13 y 14, no es muy evidente. Él juega un papel de acompañante. Sí es posible afirmar que Don Quijote adopta la posición de loco. Primero, porque viste armaduras exageradas propias de otra época, se la pasa viajando en busca de aventuras, siendo lo que leyó en sus libros, un caballero andante. Ejemplo, así lo leyó en libros de hazañas del rey Arturo, que no murió sino que se convirtió en cuervo, y que en tiempo de este rey fue instaurada la orden de caballería de caballeros de la tabla redonda, orden que se extendió por todo el mundo. Segundo, tiene juicio sano. Ejemplo, porque al comparar la posición de caballero andante con la suya, de fraile cartujo, no tan notoria, Quijote respondió: pero tan necesaria en el mundo, porque si a decir verdad, no hace menos al soldado que pone en ejecución lo que su capitán le manda, que el mismo capitán que se lo ordena. Quiero decir que los religiosos, con toda su paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra, pero los soldados y cancilleros ejecutan lo que ellos piden. Tercero, no ven las cosas como son, sino como deberían ser. Ejemplo, ante la expresión no todos los caballeros andantes tienen damas a quienes encomendarse, porque no todos son enamorados, respondió: eso no puede ser que haya caballero sin dama, porque tan propio y natural es a tales ser enamorados como al cielo tener estrellas
y a buen seguro que no se haya visto historia donde se halle caballero andante sin amores. Otro ejemplo, ante la propuesta de que se viniese a Sevilla con sus acompañantes a hallar nuevas aventuras, Quijote dijo que no quería ni debía ir a Sevilla hasta que hubiese despojado de todas las sierras de ladrones, malandrines de quien era fama estaban llenas. Cuando pues Vivaldo mencionó lo pacífica de que era esa tierra y que no entendía haberlo armado en el comienzo de su andanza en este capítulo.